Ahí estamos, entonces. Hacemos una muy breve introducción porque ya estamos atrasados en el tiempo. Bueno, de vuelta agradecerles a todos, bueno, a toda el área de asesoría pedagógica, Secretaría Académica por la organización de estas jornadas, hoy a Ana por la disertación. Y bueno, la verdad que ayer lo disfrutamos mucho, creo que nos fuimos todos contentos y bueno, reflexionando, y obviamente vamos a seguir reflexionando el viernes en el taller. Así que simplemente darles la bienvenida, disculpas por el problema técnico que hemos tenido, pero bueno, estas son cosas que ocurren. Y bueno, te dejo a vos, Patri, para que hagas una presentación, y Marcela creo que iba a presentar a la disertante. Así que simplemente esas palabras, gracias, bienvenidos, y bueno, éxitos, que funcione, que no se nos corte nada. Bueno, no, simplemente para darle el pase a Marcela y recordarles que mañana les va a llegar la información del horario del taller y que le toca a cada una y a cada uno, y que bueno, que para hacer las preguntas, si bien estamos todos y se puede hablar, vamos a pedirles a todos, las preguntas se hacen a través del chat. Así que, porque si no, se nos va a descontrolar no es lo mismo lo presencial, pero que de esta manera. Así que les vamos a pedir que igual las preguntas, una vez que termine de hablar Ana, las preguntas se hagan por el chat. Bueno, la dejo a Marcela para que la presente Ana. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda conferencia en el marco de las segundas jornadas de capacitación pedagógica. Bueno, me toca presentar a Ana. Ana Borgovelo es psicóloga, es doctora en psicología, es investigadora adjunta en IRICE, CONICET, UNR en temas relacionados con el uso de entornos virtuales en la enseñanza universitaria. Es docente de metodologías de la investigación en la Facultad de Psicología y de estrategias de enseñanza en la maestría en docencia universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional. Desde 2019 integra la Comisión Asesora del Sistema Institucional de Educación a Distancia, el CIER. Desde 2020, y a raíz de la crisis mundial ocasionada por la forzosa virtualización de la enseñanza, participó en diversos espacios de formación docente y asesoramiento tecnopedagógico, entre los que se destacan las aulas simplificadas, destinadas a todos nosotros, docentes de la UNR, y algunos talleres de capacitación en la Facultad de Psicología, sobre configuración de actividades y recursos del campus virtual UNR Comunidades. Ana es además autora de numerosas publicaciones sobre el uso de TICs en el contexto local. Hoy vamos a compartir, nos acompaña con la conferencia Diseños Tecnopedagógicos en tiempos de enseñanza remota de emergencia, criterios y posibilidades de evaluación. Así que Ana, muchas gracias por estar, te escuchamos. Ahí me saqué el muteo del micrófono. Ya me había asustado. No, es que había dejado para compartir la pantalla ya armado, y bueno, esas cosas que pasan. Bueno, la presentación se las voy a compartir en un PDF, así me queda un rinconcito con caras que voy viendo, porque lo pensaba hacer con PowerPoint, pero en YouTube es como distinto, o sea, porque no ves mucha gente, pero acá voy a tratar de seguir viendo a algunas personas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer esta convocatoria. Para mí es un placer realmente trabajar en este tipo de espacios en los que a veces siento que aprendo más de lo que enseño o algo así. Así que en ese sentido quiero agradecer, porque conocer otros contextos de enseñanza, y en este caso de evaluación, son de mucho enriquecimiento para mí. Quiero agradecer, bueno, a Natalia, a Marcela, a Patricia, a Mayra, a Luciana y a Adriana, creo que a todo el equipo de gestión con quienes me he sentido muy cómoda, y eso siempre es muy importante, sentirse cómoda en este tipo de ambientes. Como breve introducción, yo les podría decir que hasta marzo de 2020 me dedicaba a la investigación. Podría decir que el 90% del tiempo hacía investigación sobre el uso de espacios virtuales en la universidad, y hacía una especie de 10% de docencia, formación docente, o sea, docencia de grado y posgrado y demás. La crisis mundial, y esto invirtió, creo que la proporción que estoy dedicando a este tipo de talleres, charlas y espacios de formación con respecto a la investigación. Así que bueno, después veremos qué pasa con los informes de CONICET, pero me parece que es muy interesante poder potenciar estos espacios y trabajar, quienes venimos trabajando en estos temas,
bueno, que han dado un vuelco de temas muy periféricos a temas eje de la enseñanza, ¿no? Al menos en este momento. La charla la pensé en una serie de ejes, especialmente pensando en tensiones, homenajeando un poco las ideas de Edith Litwin, de tensiones que se dan en las decisiones que tomamos los y las docentes cuando trabajamos en evaluación, y núcleos problemáticos que dan lugar a estas decisiones que vamos tomando permanentemente cuando vamos desarrollando evaluaciones, ¿no? En el eje y en el contexto de la enseñanza remota de emergencia, que no es educación a distancia, que es lo que estamos haciendo con los recursos que podemos y tenemos, y en las circunstancias en las que estamos, pero que no es educación a distancia. Es educación, es hecha a distancia, pero no es educación a distancia, porque hay una serie de principios y trabajos trabajos que se vienen desarrollando en educación a distancia que en estas circunstancias no han podido ser dados en su completa magnitud. Y hablamos de diseños tecnopedagógicos porque pensamos que las tecnologías y los diseños pedagógicos combinados tienen límites y posibilidades, y bueno, un poco la idea de hoy es trabajar en esos límites y posibilidades. ¿Desde dónde les voy a hablar? Bueno, desde las respuestas que ustedes mismos y mismas llenaron en el formulario de inscripción a esta charla, a este conjunto de charlas y de taller. Ayer Gabriela trabajó en las preguntas 1, 3 y 5, y yo me voy a dedicar más bien a las preguntas 2 y 4, que tienen que ver con qué modificaciones hicieron en los contextos de evaluación y qué posibilidades de evaluación conocen en estos tiempos remotos, de enseñanza remota. Desde ese lugar, más investigaciones propias y de otras personas en el área de enseñanza con uso de tecnologías y específicamente de evaluación, y desde la experiencia de ir acompañando docentes en estos procesos, especialmente desde 2020, pero veníamos trabajando en enseñanza de uso de Moodle desde años anteriores, y esto es un poco lo que, digamos, se manifiesta hoy en esta presentación, esto que venimos haciendo desde antes y lo que hicimos en 2020. ¿Por qué trabajar desde núcleos y desde tensiones hacia las decisiones docentes y en esta interrelación, ¿no? Porque las tensiones, estas tensiones que se producen cuando tomamos decisiones entre estos polos, ayer hablaba claramente Gabriela, por ejemplo, de la tensión entre el tipo de pregunta que elegimos, los instrumentos, las modalidades, que generalmente hay una especie de polos en los cuales nosotros tomamos decisiones que podemos situarnos en un polo o en el otro, o en decisiones de combinación y demás. Estos polos, estas tensiones, no desaparecen cuando tomamos decisiones desde la docencia en evaluación. Solamente en todo caso se evidencian y se vuelven a actualizar en las decisiones que volvemos a tomar. También pensándolo desde el oficio docente, es decir, hay una serie de saberes disciplinares, de contenidos, de las materias que sabemos cuando somos docentes. Estos contenidos no son suficientes para enseñar, no son suficientes para evaluar. Implica una serie de conocimientos que son en oficio, son un oficio. Tienen que ver con la praxis, con el hecho de dar clases y aprender sobre este tipo de contenidos que van aparte de los contenidos disciplinarios propios. Y además, estas decisiones son decisiones que se toman en contexto. O sea, estas decisiones de evaluación tienen que ver con esos microcontextos que tiene la enseñanza, que son, por ejemplo, las formas en que nos organizamos en las cátedras, las decisiones que tienen que ver con los tipos de contenidos que seleccionamos y los que no para evaluar. Siempre son en contexto. Y finalmente, porque bueno, soy psicóloga y le doy mucha importancia digamos, a la cuestión sí, cuando tomamos decisiones, si nosotros dejamos estas decisiones y no las tenemos en cuenta a la hora, o sea, no miramos estas tensiones, estas decisiones que estamos tomando, las vamos a seguir tomando, o sea, vamos a seguir tomando esas decisiones. Pero no nos vamos a dar cuenta desde qué modelos, desde qué lugares estamos tomando esas decisiones. Por eso, visualizar estos polos, visualizar estos núcleos problemáticos, implica visualizar esas decisiones. Esto no quiere decir que cambien el día de mañana todas las evaluaciones que hicieron y cómo las van a hacer, pero sí reconocer en esas evaluaciones qué decisiones están tomando y cuáles son tomadas por a veces usos y costumbres más que por las reflexiones docentes que estamos haciendo. Nosotros venimos haciendo estudios respecto, antes del 2020, por eso marqué bien claro, antes del 2020, respecto de, digamos, cómo se acercan los y las docentes al uso de Moodle, o cómo se acercaban, porque creo que ya ahora hay que dividir completamente las investigaciones antes del 2020 a las posteriores. En algunos estudios, por ejemplo, trabajamos con un conjunto de docentes, hacíamos entrevistas acerca de cómo se acercaban al uso de Moodle, después dábamos un curso, ese curso con otras colegas, y después hacíamos un análisis de cómo se daba la interactividad en esas aulas virtuales, era completamente a distancia, sin ninguna
presencialidad, digamos, en tipo Meet y demás, y analizábamos los trabajos finales. Cuando les preguntábamos antes del trabajo con docentes, cuáles eran las dificultades que a priori percibían que iban a tener con el uso de la plataforma, fíjense que la evaluación de las actividades estaba en un tercer lugar. Yo creo que si estas mismas preguntas las hacemos a partir de 2020, creo que la evaluación pasaría a primer lugar. O máximo a segundo, porque el uso, el manejo técnico, la configuración de la plataforma sigue siendo una preocupación docente importante. ¿Por qué digo esto? Porque justamente la evaluación es distinta cuando la pensamos en contextos de hibridación, en contextos en los que sostenemos las clases presenciales en paralelo a pensar los espacios virtuales, a cuando lo pensamos directamente en todo virtual. Esta imagen surge de ese mismo curso y a partir de dichos que aparecían en los foros en el trabajo con docentes. Algunos dichos que recuerdo textuales era: la sensación de ahogarse en la inmensidad de la web. Esta sensación que Mariana Maggio la presenta, esto de dar clases en pantuflas, esto de estar trasnochado configurando, esta sensación de ser un completo signo de pregunta frente a un monitor, no saber qué hacer con esta plataforma, por ejemplo, y directamente algunos atentados, intenciones de atentados directamente contra el hardware. Por ejemplo, recuerdo una frase: tirar la computadora por la ventana. O sea, la idea esta de que a veces nos supera el uso de tecnologías, y creo que si bien estos son imágenes mentales previas al 2020, creo que serían tranquilamente trasladables a veces al 2021 sin problemas. ¿Qué pasó? Digamos, claramente hubo un corte. En un momento empezamos a dar clase en el 2020, pensar una enseñanza remota de emergencia, pensar evaluaciones que, digamos, que desaparecieron nuestros contextos conocidos, desaparecieron nuestras zonas de confort. Entonces, la primera tendencia fue intentar replicar los contextos que conocíamos, las formas que conocíamos, a los formatos nuevos. Entonces, desde el análisis que hicimos con una colega respecto de qué representó para el conjunto de docentes este 2020, nos encontramos con que antes del 2020 teníamos dos modalidades más o menos claras. La modalidad presencial, nos encontrábamos en la facultad, lo típico, digamos, como hemos estudiado la mayoría de nosotros y nosotras, y la modalidad de distancia. Y una serie de regulaciones vigentes que daban a conocer cómo manejarnos en la modalidad presencial, en la modalidad de distancia, y las combinaciones posibles muy diversas en tiempos y espacios de lo que se llama habitualmente bimodalidad. O sea, la combinación de espacios y tiempos muy variada. Pero hubo un corte, definitivamente el 2020 hizo un corte, y algunos autores empezaron a hablar de enseñanza remota de emergencia para distinguirlo justamente de lo que fue la educación a distancia, que parecía estar regulado por la pandemia, ¿verdad? Y otros autores, con un poco más de ironía, llamaron a esto Corona Teaching, o sea, una forma irónica de llamar a la enseñanza remota de emergencia. Pero ¿qué pasa en el 2021? Situaciones como esta charla, como estos talleres, implican capitalizar este trabajo que ya hicimos en ese paréntesis claro que fue el 2020, y que nos separó de lo que eran las instancias previas hasta el 2019, y nos pone de cara a capitalizar esas experiencias en colectivos. O sea, creo que la mayor riqueza de este tipo de encuentros es encontrarnos justamente y ver qué soluciones dieron otras personas a problemas que son parecidos a los que tenemos desde el rol docente. ¿Cómo estábamos en 2020 y cómo creo que seguimos bastante al respecto? Cuando nosotros evaluamos, es importante tener en cuenta con qué dispositivos, con qué se cuenta del otro lado. En un estudio que hicimos que dirigió María Paula Pierella, se tomó un cuestionario a 2.500 estudiantes de primero y segundo año de la Universidad Nacional de Rosario, en agosto del año pasado. En ese estudio, entre muchísimos otros datos, encontramos que solamente, escuchen bien, solamente el 34% de nuestros estudiantes de primero y segundo año tenían calidad de internet buena. El resto, o sea, el 54% de las respuestas, por ejemplo, tenían problemas de conexión, o sea, se cortaba la conexión, y un 12%, por ejemplo, se trabajaba solo con datos. ¿Por qué es importante esto cuando hablamos de evaluación? Porque es importante reconocer con qué se está trabajando del otro lado. Si nosotros pensamos en dispositivos que requieren una conectividad permanente, vamos a saber que se van a producir probablemente cortes, y esos cortes que se produzcan vamos a tener que tomar decisiones sobre las decisiones que ya venimos tomando. Y otro dato de relevancia, ¿sí? No es el mismo 12% el que trabaja con datos que el del celular. Un 12%
también manifestó que trabajaba solo con celulares, es decir, el único artefacto, con el único dispositivo con el que trabajaba en la actividad académica eran los celulares. Otra cuestión que ayer también mencionaba Gabriela, por ejemplo, cuando decidimos, no sé, usar la herramienta examen, por ejemplo, en Moodle, la configuración para que se visualicen en un celular requiere, por ejemplo, usar que no estén todas las preguntas juntas. Hay algunas cuestiones de configuración que son importantes en las decisiones que vamos tomando. Entonces, esto es uno de los datos de 2020 que me parece de relevancia. ¿Por qué hablar de diseños tecnopedagógicos? En una de las respuestas a la pregunta 4, me encontré con que un docente decía, las plataformas virtuales brindan posibilidades técnicas, pero no pedagógicas. Y esto es importante que tengamos en cuenta que, por ejemplo, el diseño de Moodle, que es la plataforma comunidades que utilizamos en la UNR, es una plataforma específicamente diseñada para actividades académicas. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo usar Facebook para actividades académicas, como en muchas cátedras se utilizan este tipo de herramientas, a usar entornos que fueron pensados para la enseñanza. Específicamente Moodle además tiene un criterio de diseño que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, con la horizontalización del rol docente con respecto a los pares, a compañeros y compañeras, etcétera, ¿no? Entonces, las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, irrumpieron definitivamente en la educación formal, bueno, y en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, pero los modelos clásicos de enseñanza no han desaparecido. O sea, ¿desde dónde tomamos las decisiones? Hay un autor español, que es César Coll, que dice que el uso efectivo pedagógico que se haga de las tecnologías de la información y la comunicación dependen tanto del diseño de los recursos tecnológicos, en este caso, por ejemplo, Moodle o Meet, como de el desarrollo pedagógico, o sea, las decisiones de enseñanza y aprendizaje que vamos tomando. En eso es donde nos centramos en lo que denominamos diseños tecnopedagógicos. ¿Por qué? Porque en ese sentido tenemos límites de posibilidades. Esos límites, esas posibilidades están dadas tanto por las herramientas como por los contextos institucionales en los que nos movemos. O sea, por ejemplo, las resoluciones que norman nuestra actividad docente, las posibilidades que tenemos o no en ese sentido. O sea, no solo de la herramienta tecnológica Moodle, sino también de las normas. Entre facultades hay diferencias, por ejemplo, en lo que se puede o no hacer en un examen final, ¿no? Y de la estructura mental de las personas. Evidentemente, soy psicóloga y acentúa esto, porque a veces muchas de las limitaciones tienen que ver con la forma en que pensamos estos espacios y nos limitamos muchas veces antes incluso de conocer esos espacios. La UNR tiene una cierta atracción hacia modelos pedagógicos tradicionales, esto de la enseñanza expositiva en clases bastante extensas, o sea, hay cierta atracción hacia eso. Veremos qué pasa después en el 2022, calculo, con respecto a cómo impacta todos estos cambios que se han dado. Les doy un ejemplo de las limitaciones mentales. En 2019, o sea, fin del año previo a la pandemia, una estudiante me consultaba por correo electrónico y al momento de tener que venir a rendir el examen a Rosario, me escribe que no había juntado el dinero suficiente para venir a rendir. Yo doy clases en sexto año, o sea, el último año de la carrera, con lo cual la gente ya terminó de cursar cuando rinde la materia muchas veces. ¿Cuáles fueron las ideas que se nos ocurrieron en la cátedra? Se nos ocurrió antes hacer una vaquita, juntar dinero para, poder pagar el pasaje de la estudiante antes que hacer un Meet. ¿Teníamos la posibilidad de usar Meet? Sí, el Meet institucional existe desde hace varios años y además hay otras formas. El Jitsi es viejísimo, o sea, hay un montón de formas. Los exámenes en mi cátedra son orales, o sea que no habría grandes diferencias respecto de lo que hacemos en la facultad. Y no se nos ocurrió. No se me ocurrió a mí, ¿sí? Soy especialista en entornos virtuales. No se me ocurrió a mí. O sea, ¿por qué no se nos ocurrió? Porque para que esas cosas se nos ocurran, ¿sí?, tiene que ver con los límites mentales en los cuales estamos estructurados, los límites contextuales en los que estamos. Ni siquiera se nos ocurrió pedir una excepción al consejo directivo para hacer un Meet, ¿no? Por eso, esos límites tecnológicos, esto está tomado de las respuestas de ustedes, tienen que ver muchas veces sí con límites tecnológicos. O sea, por ejemplo, una de las respuestas respecto de los cambios era que se excluyeron preguntas cuyas respuestas era la elaboración de un gráfico. Y sí, la verdad que Moodle no permite hacer un gráfico, no se puede. La resolución de ciertos ejercicios es muy difícil con Moodle. La configuración a veces de las preguntas para ejercicios es bastante complicada.
La propia herramienta presenta ciertas dificultades que cambian las formas de preguntar. Por ejemplo, digamos, hay algunas limitaciones respecto del tiempo, o sea, tenemos que pensar cuando pensamos en exámenes, en la herramienta examen, tenemos que pensar en cuestiones limitadas en el tiempo por el logueo de los participantes y las participantes, y dificultades, como mencionábamos antes, respecto de la conexión. Todo eso son limitaciones de tipo tecnológicas. Esas limitaciones nos pueden dar la idea de cómo resolverlas, algunas y otras no. Por ejemplo, hacer un gráfico. Si yo tengo en la computadora a lo mejor otro programa, puedo hacer un gráfico, tomar una captura de pantalla y subirlo al Moodle. O sea, hay alternativas para poder pensar lo que no se puede. Incluso en algunas facultades, últimamente, por ejemplo, hacen resolución de ejercicios en papel, foto, y se sube a la plataforma. O sea, hay algunas alternativas que se pueden pensar como para, digamos, utilizar la plataforma para pensar alternativas e incluso ir cambiando para ver cuáles funcionan mejor en la cátedra, ¿no? O, por ejemplo, como ustedes mismos proponen, a lo que voy a retomar, evaluaciones de tipo escalonadas en las que los tiempos se vayan optimizando. Ahora, algunos límites son tecnológicos. Ahora es un programa el que califica. No hay posibilidad de intercambiar cara a cara. Se limita a verdadero o falso u opción múltiple, digamos, elegir la opción que corresponde. Estas limitaciones, digamos, están más claramente vinculadas a pensar que la plataforma es la que califica. O sea, ¿es el examen de Moodle el que está calificando o son las decisiones que yo tomé de cómo se califica la forma en que se está tomando la calificación? ¿Me explico? O sea, las decisiones siguen siendo decisiones docentes. Por eso conocer las herramientas nos implica las posibilidades de seguir tomando decisiones en función de las posibilidades. Existen preguntas abiertas, existen intercambios cara a cara, digamos, utilizando Meet en paralelo o en posterior al examen, por ejemplo. O sea, las limitaciones a veces son de encontrarnos y escuchar cómo solucionaron estos problemas otras personas a veces. Escuchar a otros docentes suele ser muy inspirador. Algunos cambios directamente no los entendí, por ejemplo, limitar la instancia de parcial, digamos, eliminar la instancia de parcial y hacer un solo examen integrador. En términos de lo que es uso, digamos, de entornos virtuales y virtualización de la enseñanza, en términos generales se sugiere más hacer más pequeñas las evaluaciones que una sola de foto de un momento determinado. Por eso algunas sugerencias son en contrario. Anteriormente planteaban preguntas de desarrollo y ahora se optó por preguntas cerradas. Yo no digo que se descarten las preguntas cerradas, es una opción, pero únicamente, ayer lo decía claramente Gabriela, la forma más fácil digamos, de ser deshonesto académicamente es justamente el uso de preguntas cerradas, o sea, facilitan la copia si quieren. Entonces, únicamente no se recomienda. Y otro, por ejemplo, eliminar la justificación del verdadero o falso. Ayer en uno de los ejemplos que se daban en el chat, aparecía que, digamos, las preguntas abiertas, las preguntas tipo ensayo, justificando, por ejemplo, una elección múltiple, les daba más puntaje, o sea, habían decidido darle más puntaje, y que la decisión final de la aprobación o no quedara en manos de quien corregía, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones es importante tenerlas en cuenta para las decisiones en paralelo que vayamos tomando. Si hay algo que es recurrente, y que ayer lo marcó Gabriela, y en las respuestas de ustedes es recurrente, es el tema del tiempo. El tiempo de la dedicación docente que implica el trabajo en el uso de espacios virtuales. Hay algunos estudios que muestran que las personas que dan un curso completamente virtual y otro curso sobre los mismos contenidos completamente a distancia, en términos generales, el tiempo consumido es menos en los cursos virtuales que en los presenciales. Quizá no en el primero, pero después, una vez que ya das un segundo curso, esto pasaba también cuando ustedes empezaron a dar clases. Quizá no se acuerdan, pero las primeras veces que damos clases nos lleva más tiempo preparar todo. Pero hay una excepción. Entre los puntos que se evaluaron, cuánto tiempo llevaba el trabajo docente en los cursos presenciales y virtuales, la excepción es justamente la evaluación. Porque en general, cuando se piensa en educación a distancia, la evaluación se va dando en procesos y en distintos momentos. O sea, no suele ser un momento determinado como la foto que sacamos en el examen parcial o en el examen final en los tiempos, digamos, de presencialidad. Entonces, esa excepción es importante tenerla en cuenta. O sea que sí, si ustedes quieren discutirle a alguien, lleva más tiempo evaluar con uso de espacios virtuales, sí, hay estudios científicos que lo comprueban. Está científicamente comprobado. Vieron que esa frase siempre pesa.
ese tiempo, el tiempo que mencionaba antes de convertirse en más experto, más experta en el uso de la plataforma, implica familiarizarse con la lógica de la plataforma. En los cursos que veníamos dando, para uso de Moodle previo a la pandemia, manifestaban claramente el grupo de docentes estas ideas de que a la plataforma se la aprende a usar usándola, configurando, cambiando, viendo las posibilidades. Y eso lleva tiempo. En 2 de las respuestas encontré esta cuestión del uso restringido si nosotros tenemos docente no editor, vieron que hay una serie de jerarquía en la edición de Moodle. La más baja es estudiante, donde se puede editar poco, y la más alta es admin. El docente editor puede cambiar cosas, mientras que el docente no editor ve lo que otros, aún cosas que están ocultas, pero otras cosas no, o sea, no puede cambiar. Como las decisiones de quién es editor o quién no en las cátedras dependen de los microcontextos y de las cátedras, y la organización en la universidad es piramidal, o sea, las decisiones las toman, se toman en esas cátedras en función de las decisiones propias. Una cuestión que dejó ya desde el año pasado Aulas Simplificadas y que se continúa en la formación permanente actual, es que hay zonas de prácticas, o sea, aulas de prácticas para docentes. Esto después les voy a pasar bien el dato por el chat y quizá se lo pueda distribuir por correo electrónico la facultad. Existen, aulas en las cuales nos inscribimos con rol docente, solo para docentes de la UNR, obviamente, y entonces podemos editar. Les sugiero enfáticamente que tomen en cuenta eso y que quienes no tengan rol editor dentro de sus propias cátedras se pongan a jugar, digamos, en estos espacios que están hechos justo para eso, incluso cambiando roles y demás. El rendimiento académico es un tema que nos viene preocupando hace bastante tiempo y generalmente, teníamos una serie de hipótesis que fuimos intentando ver con algunos estudios. Una de las hipótesis, este es un estudio de 2016, o sea, bastante previo a la pandemia, una de las hipótesis que teníamos es que las calificaciones, o sea, el rendimiento académico en términos de calificaciones, se vinculaba con indicadores de participación en la plataforma. O sea, mientras más usaban la plataforma, obtenían mejores calificaciones. Y esto nos resultó importante para ver, para fomentar el uso de las plataformas en ambientes universitarios. Encontramos que sí, hicimos un estudio que se llama, post facto, o sea, son grupos naturales, o sea, gente que dio clases en serio, que aprobó en serio la materia. Tomamos solo estudiantes que hubieran aprobado, que hubieran regularizado la materia, y dividimos, de acuerdo a la media, en el grupo 1 y grupo 2, el grupo que estaba por debajo o por encima de la media, y encontramos que sí hay diferencias significativas en las calificaciones obtenidas de quienes más usaban la plataforma y quienes menos. O sea que es un dato a tener en cuenta en fomentar el uso de la plataforma, por ejemplo, ¿no? Algunas de estas diferencias significativas también se vincularon a algunas respuestas vinculadas a un cuestionario que tomamos en paralelo. Por ejemplo, quienes más usaban la plataforma, el grupo 2 en este caso, evaluaban también mejor los prácticos, la calidad de los trabajos prácticos. Y además, les parecían más fáciles las preguntas de desarrollo del examen, las preguntas abiertas o de ensayo, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más usaban la plataforma automáticamente aprendían más. No, pero el encuentro con los datos en la plataforma implicaba que cuando presenciaban las clases, había ciertas palabras que ya les resonaban, formatos que ya les resonaban, y daban lugar a más interactividad con compañeros. Entonces se nos ocurrió preguntarnos en qué se destacaban las mejores y los mejores estudiantes. Y construimos un índice general de performance académica que incluía, indicadores de mensajes escritos en la plataforma en foros, de entradas. Vieron que estos datos te lo da la plataforma persona por persona, o sea, cuántos clics había hecho las personas dentro de la plataforma, que oscilaban entre 0 y 1, porque habíamos dividido quien más tenía el máximo de mensajes por grupo para relativizarlo al propio grupo, o sea que 1 era quien más había construido, más mensajes había escrito, o más clics había hecho, y estudiamos cualitativamente los mensajes, las características de los mensajes escritos de estudiantes con los 5 más altos de esos 127 que les mencionaba antes, los 5 más alto ICPA, o sea, performance académica, y los 5 más bajos. Esperábamos, por supuesto, que haya más mensajes, porque era uno de los indicadores, más mensajes en quienes tenían mejor performance general y menos en los que no. Nos encontramos con 93 mensajes en las personas que mejor performance tenían y más 14 en los que menos tenían, 107 mensajes en total. ¿Qué nos encontramos? Con que solo quienes tenían más alto ICPA, solo, o sea, los que tenían mejor performance general,
usaban los espacios optativos. O sea, tenían una actividad clara, más claramente vinculada al optativo. Usaban primera persona en la redacción. ¿Qué quiere decir? No copiaban solo el contenido de los, por ejemplo, las respuestas que se pedían y demás, sino que había una redacción de uso de primera persona. Se implicaban en la escritura, quiere decir, ¿no? También encontramos diferencias significativas entre contenido socioafectivo, o sea, vieron que en una plataforma uno puede ser medio robótico, escribir solamente lo que hay que escribir. O puede decir buenas tardes, buenos días, o sea, hacer algunas implicancias de sentirse personas, dicen algunos autores, o contenido social dentro de la plataforma. Si yo le estoy respondiendo a una persona, puedo usar el nombre propio de la persona, además lo tenemos ahí, es bastante más fácil que en otras ocasiones en lo presencial, por ejemplo. Este contenido socioafectivo hace que el clima áulico de la plataforma mejore. Además, encontramos que, digamos, había diferencias también en el contenido que se llama organizativo, o sea, hacían preguntas sobre la tarea, sobre las consignas, respondían digamos, a esas consignas preguntando algo más, o sea, sobre el eje de la tarea. Y además, eran quienes más respondían a sus propios compañeros, a sus propias compañeras, o sea, hacían mensajes, lo que se llama anidados en la plataforma. Respondían cuando algún estudiante preguntaba o eran, digamos, respondían a sus propios mensajes los estudiantes, por hacer preguntas que tenían que ver con contenido significativo de la plataforma. Y con este mismo grupo hicimos un tercer análisis, que, digamos, utilizamos análisis multivariado con variables categoriales, digamos, con un programa que se llama SPAT, y sacamos perfiles de estudiantes. En el primer eje factorial, que era el que distribuía más los datos, o sea, la mayor tensión, encontramos que quienes tenían más bajo uso de plataforma habían aprobado en recuperatorio, o sea, les había llevado más tiempo y más esfuerzo aprobar. Quienes tenían alto uso de plataforma se asociaba a quienes habían aprobado directamente en el parcial y sin recuperatorio. Y se construyó una serie de perfiles en función de estas variables. El primer clúster representaba un uso bajo de la plataforma y era a la vez a quienes menos les gustaba usar la plataforma. En cuanto a los tipos de herramientas que preferían los foros. El grupo más grande representaba más o menos al 49% de los estudiantes del grupo, y sí les agradaba utilizar la plataforma, pero la utilizaban fundamentalmente cuando tenían que rendir. O sea, volvían sobre los datos de la plataforma cuando tenían que rendir. Y preferían instrumentos cerrados, tipo cuestionarios. O sea, era lo más, digamos, lo menos interactivo posible. Estamos hablando del 50% casi de los datos, ¿sí? Es importante tener en cuenta, porque damos clases, como decía ayer Gabriela, para todos los grupos de estudiantes. Y el tercero, que es el que siempre uno quiere tener en el aula, que es el 11%, y eran quienes usaron mucho el entorno virtual y siempre, digamos, pensaban que las evaluaciones docentes las explicaciones docentes eran más claras, etc. ¿Por qué digo esto? Porque cómo nosotros pensemos a el conjunto de estudiantes determina nuestras prácticas docentes en contexto. Si nosotros pensamos que nuestros estudiantes habituales, esto es un estudio que habíamos hecho sobre cómo, digamos, cómo pensaban a los estudiantes y las estudiantes los docentes. Si nosotros pensamos que nuestros estudiantes son amebas, que leen y reproducen, que tienen como criterio de verdad lo que decimos nosotros, que ni siquiera hacen lo que tienen que hacer, que son la ley del menor esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Actuamos de esa manera. Entonces, la primera de las respuestas dice, entonces hay que encontrarle la vuelta. ¿Qué hacemos nosotros con nuestras amebas? Si tenemos amebas, ¿qué hacemos nosotros del rol docente? Por eso una de las sugerencias desde estos estudios es mirar qué distancia tenemos entre los estudiantes y las estudiantes reales y los estudiantes habituales, digamos, y los estudiantes ideales que tenemos en nuestra cabeza. Porque nosotros, digamos, ayer Gabriela lo decía con claridad, no trabajamos para este 11% solamente, trabajamos para este 100%. Es decir, pensemos esta distancia que estamos construyendo entre ideales y virtuales. Cuando llegan a la facultad, cuando llegan a cuarto año, siempre estamos echando, esto no es correcto decir siempre, habitualmente estamos echando la culpa al nivel anterior. Si estamos en sexto, ¿qué hicieron hasta ahora? ¿Qué hicieron en la materia anterior? ¿Qué hicieron en la secundaria? ¿Sí? ¿Cómo fueron rindiendo y aprobando? La universidad tiene una suprarregla, que es la autonomía.
Pero esa autonomía, ¿sí? Esa afiliación institucional, ese entrar en ser estudiante universitario o universitaria, implica aprender a ser estudiante universitario o universitaria. A rendir se aprende. O sea que, como decía ayer claramente Gabriela, no es que si nosotros si tenemos una disonancia clara entre la forma en que evaluamos y la forma en que nuestros estudiantes fueron aprendiendo, es muy probable que se produzcan cortocircuitos al respecto. Esa disonancia hace que mucha menos gente apruebe, por ejemplo. Entonces, si cambiamos las formas, como lo dice claramente una docente en las respuestas, si cambiamos las formas de enseñar, cambiamos las formas de evaluar, es preciso enseñar esas nuevas formas y practicar sobre esas nuevas formas. Hay estudios que demuestran que pensamos dentro de ciertas tradiciones, pensar dentro de la caja, como se dice a veces. Solemos enseñar como hemos aprendido, o sea, nosotros tenemos muchos años de escolaridad cuando llegamos a ser docentes. O sea, hace años que hemos ido, o sea, desde jardín venimos siendo estudiantes de alguna manera. Solemos repetir las formas de evaluación con las que nos evaluaron, en los contextos que fuimos evaluados. ¿Cómo cambiar? Bueno, los cambios de las tradiciones definitivamente son colectivas. O sea, esos cambios, estos son los momentos en los que se producen grandes cambios. Las crisis son potenciadoras de cambios. Entonces, encontrarnos, ver cómo otras personas resolvieron problemas que son similares a los nuestros, es una de las maneras, y discutir en cátedras, no pensarlo en forma individual, sino siempre en forma colectiva. Entonces, nos hemos encontrado con respuestas de ¿qué cambiaron? Nada, solo los protocolos. Cambiar poco, eliminar aquello que no se puede, o sea, no se puede hacer trabajo campo, se elimina, ¿sí? Cambiar la forma para no, digamos, cambiar de lo virtual a lo presencial sin solución de continuidad, decir que nos costó adaptarnos, pero ya estamos bastante semejantes a lo anterior. Lo siento, pero replicar es imposible. O sea, replicar lo previo en entornos virtuales genera cosas como esta, que lo dice claramente una docente en las respuestas. Intentar hacer las mismas formas que cuando los y las estudiantes estaban en el aula y tomábamos un examen, no es posible, porque el 90% copia y pega la respuesta. Entonces, encontremos formatos que alteren eso. Justo les comentaba antes de empezar, me acordé ayer cuando estaba hablando Gabriela de un estudio que habíamos hecho sobre deshonestidad académica, sobre copia en exámenes, hace bastantes años, hace como 10 años que se hizo ese estudio. Las publicaciones son un poquito después, pero son de 2011 los datos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente copia? O sea, apelar a la ética estudiantil no nos desresponsabiliza del rol docente, quiero decirlo de antemano, ¿no? Y ayer además Gabriela lo decía con claridad. Implica pensar en la deshonestidad académica, implica desnaturalizar un fenómeno que existe, pero fundamentalmente contextualizarlo, preguntarnos qué es lo que favorece esa copia, por ejemplo, por qué se dan esas situaciones. También implica diseñar estrategias pedagógicas que puedan evitarlas o intentar evitarlas. Si los exámenes de multiple choice favorecen la copia, habría que pensar alternativas a esas evaluaciones. Pero nos encontramos con una sorpresa que me parecía importante compartirla con ustedes hoy, que en las respuestas dejábamos el cuestionario un espacio para respuestas abiertas, y en varias ocasiones, en las respuestas abiertas decían, ¿de qué depende que copie un estudiante o una estudiante? De la cátedra, de la importancia de los contenidos y del respeto al rol docente. ¿Qué quiero decir con esto? Que ¿por qué depende de la cátedra? ¿Qué importancia nosotros le damos a la evaluación desde el rol docente? ¿Qué importancia le damos nosotros a los contenidos de nuestras materias? Ayer a Gabriela hablaba claramente de vocación, y tiene mucho que ver con esto, con esta pasión al enseñar a los contenidos que enseñamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que estos discursos que damos cuando hablamos con nuestros estudiantes son claramente importantes para, entre otras cosas, disuadir la copia. Fíjense que, digamos, obviamente no es lo único suficiente, ¿no? Para cerrar, me gustaría hablar de algunas soluciones que ustedes mismos y mismas hallaron que potencian para mí el uso de entornos virtuales en evaluación, que lo tomé de las respuestas que hicieron, del formulario que completaron antes de la charla. En primer lugar, distintas instancias evaluativas. La cátedra se ha ido adaptando, o sea, ha ido atravesando experiencias y evaluando esas experiencias.
Una de las cuestiones puntuales claves es ver qué estamos haciendo en evaluación y ver cómo está funcionando. O sea, repetir y repetir sin ver las consecuencias es una de las cuestiones que a veces aparece, lamentablemente, con más frecuencia de lo que aparece en docencia universitaria. Otra cuestión, las plataformas y la forma en que estamos en este momento permiten multiplicar o diversificar o hacer etapas en las evaluaciones. Una de las cátedras lo resolvió, por ejemplo, utilizando el multiple choice, ¿sí?, en una primera etapa, y después una etapa seguramente mucho más breve que si hubiera sido completamente oral, en exámenes orales. O sea, pensar a veces en diversificar los espacios para que no se quede en una instancia únicamente de, por ejemplo, elección múltiple. A veces en la facultad ustedes claramente tienen cátedras masivas, o sea, a veces exámenes que son de muchísimas personas, entonces a veces pensar en alternativas para ir combinando y no dejar en una sola forma, ¿no? Otra cuestión, se proponen resultados considerando los errores. Ayer se habló también de este tema. Aprender de los errores implica, digamos, una potencialidad que tienen los espacios virtuales. Nosotros podemos ir dejando una serie de trabajos prácticos que están a la distancia de un clic dentro de la plataforma. Seguimos en el aula y lo que hicimos hace 2 meses, podemos retomarlo, por ejemplo, con nuevas actividades o escalonadas, o ver qué errores se produjeron. También se puede hacer, por ejemplo, evaluaciones de pares, que tienen muy buenos resultados en general. O sea, aprender de los errores implica revisar algo que cuando estábamos en las aulas presenciales es bastante más complicado, ¿sí? Porque, digamos, encontrarnos con los prácticos que hicieron hace 2 meses a veces es mucho más complicado que a un clic de distancia. Otras cuestiones, cambiar las formas de preguntar. En algunas cátedras hallaron la forma con preguntas de razonamiento, digamos, realizar preguntas que conectaran varios conocimientos y que no permitieran copiar y pegar, por ejemplo. Si ya no son exámenes con respuesta de memoria, o sea que tiene que estar todo leído, esto de los exámenes, como decíamos antes, a libro abierto, o sea, que impliquen resolver algo que no está en ninguno de los libros tal cual, sino que implica razonar, como decía una de las primeras respuestas que ahí rescaté. La forma de evaluar casos prácticos que minimizan las posibilidades de copia, o sea, la idea de resolución conjunta, o sea, esto del trabajo colectivo y el trabajo entre pares, no necesariamente, la calificación definitivamente la pone un docente, pero en contextos masivos sirve también el trabajo grupal, porque el apoyo par es invaluable. Y hay estudios que demuestran que cuando hay trabajo entre pares, la colaboración implica una mejora para ambos, para quien tiene más experticia o mejores calificaciones previas y quienes tienen peores calificaciones previas. Entonces, tener en cuenta eso también, ¿no? Hacer producciones originales, trabajo en equipo, etc. Esto que hablábamos antes hace un ratito, o sea, trabajos escritos que se van interrelacionando unos con otros, relacionar trabajos, escalonarlos, hacer secuencias de evaluación planificadas de antemano. Ayer Gabriela decía esto de pensar primero la evaluación y después las clases. Me pareció maravilloso, o sea, esto de pensar cómo vamos a evaluar y qué vamos a enseñar a partir de eso, ¿no? Es decir, yo estoy convencida que la evaluación es microcontextual. Acá lo que hice fue básicamente catalizar las respuestas que ustedes mismos y ustedes mismas iban dando. O sea, ¿quiénes son los expertos? Ustedes. ¿Quiénes son las expertas? Ustedes. ¿Qué plantearon ustedes como soluciones a los inconvenientes que venían teniendo en evaluación? Estos que mencionamos antes. Evaluar las propias prácticas pedagógicas, ver de cambiar las formas de preguntar, apuntar al trabajo colectivo, a producciones originales, aprender desde los errores, ver cómo podemos pensar esto de ida y vuelta sobre las producciones, apuntar a la cualidad que tienen las aulas virtuales, que es la permanencia, relacionar, escalonar, hacer etapas, diversificar, ¿sí? Pero si nos ponemos a pensar, ¿cuáles de los problemas que planteamos hasta ahora son nuevos? ¿Y cuáles son usados, si quieren? Si se ponen a pensar fríamente, todo lo que planteamos, Gabriela y yo, ayer y hoy, fíjense que son problemas que la pedagogía viene de larga data trabajando. ¿Qué pasa? Sí, es verdad, la pandemia nos sacó de la zona de confort. La crisis es una oportunidad para repensarnos. El rol docente se está reconstruyendo. Las evaluaciones se están reconstruyendo. Pero estos no son problemas nuevos. O sea, hay literatura, pero no sé la cantidad de literatura que hay sobre esto. O sea, vayamos viendo qué hacemos y vayamos, digamos, trabajando sobre eso. Bueno, después les dejo el listado de referencias y básicamente eso es todo lo que quería presentarles. Creo que justo usé 40 minutos, que era lo que me habían dicho. Así que muchas gracias, les dejo mi correo electrónico para contacto y les dejo el último bonus track.
¿cómo pensaron el año pasado, el 2020? Un estudiante de 6º grado dijo, yo quiero aprender realmente, no quiero hacerlo telefónicamente. Una estudiante de 6º año de la facultad dijo, se rompieron todos los encuadres. O sea, no sabíamos qué era un aula. No sé qué es un aula. O sea, lo que sabíamos antes no estaba claro. Y una docente de posgrado, o sea, una docente de la facultad dijo, no voy a extrañar darle clases a cuadraditos negros con una letra de color al centro. Yo creo que nadie acá lo va a extrañar. Así que bueno, eso es todo. Ese era el bonus track. Así que los dejo, no sé, abro a preguntas. Muchas gracias por la atención y el respeto. Gracias, Ana. Bueno, hoy me toca leer a mí las preguntas. Vamos a hacerlo así por escrito para ser más ordenados. Pueden seguir participando. Verónica nos dice, en base a este comentario que vos hiciste de que había un 11% que participaba en las plataformas, ¿qué estrategias pedagógicas vos propondrías justamente para ver cómo se motiva esa mayor participación y poder, ya que tiene mejores resultados del 11%, bueno, ¿cómo elevamos ese 11%? Bueno, ahí somos hijos del río en muchas cosas, entonces hacer actividades que impliquen, por ejemplo, en algunas facultades se está trabajando con, como la presencia en los Meet es complicado de tomar, por todo lo que hablamos antes de las disponibilidades de recursos y demás. Por ejemplo, hacer actividades en foros que impliquen, digamos, pequeñas respuestas, o sea, que se vean, entre comillas, obligados y obligadas a entrar y responder a consignas desde los textos, desde la experiencia, a veces pequeñas consignas, y fomentar la participación cotidiana, o sea, que no sea algo que solamente nos encontremos, por ejemplo, en el parcial. Entonces, por ejemplo, esto ¿cómo le llaman? Me olvidé el nombre. No me acuerdo. Bueno, el hecho de, o sea, reemplazan lo que era antes tomar asistencia, o sea, en muchas facultades se sigue tomando asistencia de forma tradicional, o se seguía hasta 2019, veremos qué pasa después, y reemplazan ese presente por registros de actividad en la plataforma. Entonces, por ejemplo, en los foros trabajan con evaluaciones, que no son calificaciones, pero tienen que ver con si responde o no, por ejemplo, a una consigna, con una pequeña escala cualitativa. Esto es bastante fácil de hacer, si quieren lo vemos en otro momento, pero es bastante fácil de hacer y se va registrando la actividad. Después nos bajamos un Excel con toda esa actividad y vamos viendo, digamos, fomentando esa actividad también. Buenísimo. Gustavo Antuña, viste que está todo el tema del gaming en apogeo, dice, pregunta, gamificación. ¿de qué manera se puede de algún modo lúdico incorporarlo dentro de Moodle? Él plantea que estaría bueno alguna forma de evaluar donde haya algún formato escalonado tipo postas, como si fuera un juego continuo. Está buena esa idea. No sé si vos tenés alguna experiencia. La verdad que no he trabajado nunca en gamificación. En prácticos escalonados sí, o sea, en trabajos prácticos escalonados que se vayan aprendiendo desde el error, que vayan eligiendo algo que ya hicieron para fomentar esto de la navegación en la plataforma, porque una de las cuestiones también implica moverse dentro de la plataforma para ver qué recursos hay. Si nosotros vamos directo a lo que nos pide él o la docente y nada más, nos quedamos en una partecita de la plataforma, ¿no? Entonces, a veces esto de ir de un lugar a otro, a través de enlaces, o decirle vayan al práctico 1, vayan acá, vayan allá, fomenta. Hay sistemas como de pequeños premios también, tipo medallas, como se hacen en los juegos que se van obteniendo. Entonces hay algunos docentes que trabajan con esto de cuántas medallitas van obteniendo. Esto es muy interesante para el tema de la motivación. A lo mejor en esto al menos tienen que participar en 3 de los 6 foros, no sé, por decir algo, ¿no? Y que se vaya haciendo evaluaciones con estas pequeñas escalitas que las pueden construir ustedes, es escribir separado por comas, hacer una escala, es bastante fácil. Es una de las cosas más fáciles de configurar en Moodle. Entonces, por ejemplo, ir generando estas cuestiones de pequeñas, de elegir en cuál participar. O sea, desde la psicología, cuando elegimos, la motivación es más alta. Entonces, por ejemplo, elegir qué pregunta responder. O sea, y tiene que ver con esto de empezar a fomentar la motivación desde otros lugares que nos permita jugar desde el rol docente y jugar ellos mismos, ¿no? Ellas mismas. No sé si responde a la pregunta. Ludificación no es lo mío, pero, digamos, este tipo de cosas tienen que ver vienen de la ludificación, de alguna manera. Creo que tiraste un par de tips que, por más que el Moodle sea bastante estándar, tiraste. Antes de hacerte otras preguntas, te voy a decir que hay muchas felicitaciones, que fue muy clara tu exposición.
están muy contentos los asistentes. Ahora Luis Carlos dice, ¿qué concepción de aula es este entorno virtual para vos? Bien, el Moodle se diseña, el Moodle es un software libre y abierto, o sea que me permite entrar en el código y cambiar algunas cuestiones, y es un desarrollo cooperativo y colaborativo internacional, o sea, tiene esas características, es un software libre, por ejemplo, y esto tiene mucho de, digamos, en el momento que lo usamos, a veces no nos damos cuenta, pero tiene mucho que ver con esto. Y está basado en la idea de aprendizaje colaborativo, o sea, a diferencia de otros espacios virtuales, de aulas virtuales, si lo pensamos, podemos hacer cosas entre pares. A diferencia de otros espacios virtuales, otras aulas virtuales, como por ejemplo Classroom, que es una de las más conocidas porque es de Google, que la relación está pensada docente-estudiante. O sea, la relación es uno, de rol docente, a rol estudiante uno por uno, ¿sí? En esto permite horizontalizar. Por ejemplo, podés crear, no sé, grupos que sean solo estudiantes, grupos de trabajo. Y esos grupos se pueden comunicar por mensajería interna, por ejemplo, solo entre ellos sin que el docente participe. O sea, podemos generar incluso lugares donde no estemos nosotros. Desde el rol docente me refiero, ¿no? Y además podemos generar evaluaciones pares. Por ejemplo, hay algunos formatos que yo no los tengo tan claros porque son bastante complejos de configurar y demás, que es taller, wiki y demás. O sea, los he usado alguna vez, pero no me terminan de convencer. O sea, lo estamos estudiando con una colega, después en todo caso dentro de 2 meses les digo. Pero permite, por ejemplo, evaluación de pares, trabajar con foros que sean visibles para todo el mundo. Si nosotros solo podemos responder a algo que vea un docente, con una tarea, por ejemplo, solo se ve desde el rol docente. En cambio, si trabajamos con foros, eso lo puede ver el conjunto de estudiantes en el aula. Y trabajar sobre los errores propios y ajenos, ¿sí? O sea, cuando hablábamos de trabajar sobre los errores propios, nosotros, por ejemplo, en metodología, trabajamos con proyectos y tienen varias correcciones, ¿no? Se hacen varias sucesivas correcciones. Y entonces, lo que hace un grupo queda visible internamente dentro del grupo, con consentimiento del grupo, para los otros grupos de estudiantes, que son grupos pequeños. Y siempre, pero siempre, a fin de año nos dicen, qué importante es ver cómo lo hicieron los demás. Imposible copiar, porque son todos temas distintos. Bueno, también Ana nos pregunta, es un tema con respecto a las muestras de exámenes. En esto de hablar de que se aprende del error, ella pide qué comentario podés hacer porque a veces se complica por estos medios en relación con la presencialidad. ¿Qué experiencia tenés vos de la muestra? No entiendo la pregunta, quizá. ¿La muestra a qué se refiere? Claro, porque a ver, después, Ana, si querés aclarar. Por ejemplo, si lo comento desde una cuestión de cómo nosotros evaluamos. En los múltiples choice, si vos les mostrás las preguntas que son correctas, los alumnos visualizan sí, ya entendí. Hay que cambiar los bases de datos. Sí, y a lo mejor, cuando son escritas, Ana, si querés, corregime, cuando son escritas por ahí lleva más tiempo, Algunas facultades están optando por el uso, digamos, para las devoluciones, que la devolución no se vea automáticamente en la plataforma, o sea, que no veas las respuestas correctas del estudiante directamente en la plataforma, sino que sea a través de un encuentro por Meet, por ejemplo. Entonces se muestra las correctas e incorrectas, porque yo estoy convencida que es un derecho del y del estudiante saber en qué se equivocó. Entonces, y además porque aprendemos de dónde nos equivocamos. Entonces, desde ese lugar se hacen reuniones, por ejemplo, a través de Meet, mostrando los exámenes desde el rol docente, compartiendo pantalla, y no, digamos, por supuesto, ¿pueden sacar una foto a la pantalla? Sí. O sea, hay cosas que son en este mundillo imposible de evitar. Pero no es lo mismo si a la hora que yo quiero, entro de rol estudiante, miro todos los errores, miro cuáles son las correctas, a encontrarme con el interés de una docente que en una función tutorial y de guía estamos viendo un error. Son 2 momentos completamente distintos. Por supuesto, a veces hablamos de cientos de estudiantes y esto tiene sus complicaciones. Pero yo creo que es una buena forma de que no se difundan tan fácilmente las respuestas escritas, ¿no? Las respuestas de opción múltiple, verdadero, falso, etc. Claro, al menos limita más que lo pueda ver él. Y además se construye de otra manera desde la idea de error, ¿no? Claro. Después también me dicen, Ana, ¿qué opinión te merece el escalonamiento de materiales? O sea, es decir, que los alumnos puedan ir visibilizando nuevos materiales a medida que va internalizando el anterior y completar la evaluación correspondiente.
En principio me parece bárbaro, o sea, creo que, digamos, a veces dejar todo el material junto genera, sobre todo, para mí hay una cuestión de lo que hablábamos antes de afiliación institucional, o sea, no es lo mismo hablar de estudiantes de primer año, de segundo, de tercero, que del último año. O sea, hay algunas cuestiones que tienen que ver con que, digamos, la maduración del rol estudiantil, o sea, no entramos a la universidad siendo estudiantes en un sentido pleno. ¿Por qué? Porque aprendemos a rendir, a estudiar. Si nosotros venimos de un ambiente muy controlado y muy cuidadito, muy escalonado además, de presentación de materiales, como es la escuela secundaria, generalmente y no todas, pero hay una mayor tutoría docente en los años, en la escuela secundaria, quizá en los primeros años es muy recomendable ir pensando, en el aula lo podemos ir ocultando, por ejemplo, si en el trabajo pedagógico podés ocultar todos los bloques posteriores e ir mostrando de a poco, o construyendo paulatinamente a partir de prácticos sucesivos temáticas que estén relacionadas. En los últimos años quizás es más fácil que se orienten solos o solas. Digo, en la autonomía, esto de la subterregla universitaria, es una construcción que se va dando con el ejercicio del rol estudiantil, del oficio estudiantil. Es un oficio ser estudiante, ¿sí? Entender Bien. qué quieren de nosotros como estudiantes. Sí, no, yo siempre les digo a mis estudiantes que cuando terminan la facultad seguro se reciben de estudiantes. O sea, si vos haces una segunda carrera la pasás mucho más rápido porque ya sabés cómo rendir, cómo resumir, dónde encontrar. Y ojo, bueno, hay muchas cuestiones que son microcontextuales. O sea, si vos aprendiste a ser estudiante en económicas, andá a psicología. Sos psicóloga, andá a económicas. Yo acabo de dirigir un TIF, un trabajo integrador final, de una ingeniera que se recibió de psicóloga después. La pasó mal en muchos momentos, porque su formato estudiantil era de ingeniera. Sigue siendo ingeniera en un momento. Gustavo quiere saber dónde ver esas capacidades que vos comentaste del Moodle. Sí. Para que ahora mismo, ahora se los comparto en el chat. Bien. Estamos hablando de las capacitaciones, ¿no? Sí. Ahora les dejo. Entiendo que sí. Para que cerré el PowerPoint y lo vuelvo a abrir porque lo tenía anotado ahí. Bueno, pero si querés hacerme otra pregunta mientras busco. Sí, mucha gente contenta con la exposición, agradeciendo. Ay, me alegro. Bueno, después Estela nos pregunta, parado sobre la hipótesis de formar profesionales pensantes, con criterio propio, ¿no deberíamos estar pensando en cambiar nuestra forma de evaluar? ¿Qué pasaría con el currículum tradicional que manejamos, además del currículum oculto, que lógicamente en los entornos virtuales viró a muchos otros aspectos? Hay muchas de esas respuestas van a estar más claras en años próximos. O sea, la crisis de la construcción del rol docente, del currículum. Es más, está hasta en revisión en este momento las resoluciones acerca de las normativas sobre carreras. O sea, estamos en un momento de clara crisis, pero tomémoslo como oportunidad. Realmente, el rol docente hoy está en crisis, o sea, es una realidad, lo pueden mirar de otras maneras, pero la realidad es que estamos en una crisis. Y esa crisis implica oportunidades para revisar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cómo enseñamos. O sea, creo que en los últimos años, en el último año y meses, nos hemos preguntado más qué enseñamos, qué evaluamos, cómo enseñamos, que en los 20 años anteriores acumulados. Es por la crisis, definitivamente. Ahí dejé el enlace a comunidades cero, o sea, comunidades, no la de económica, sino la comunidad original. Ahí tienen la clave de inscripción, que es un espacio de formación docente, o sea, continuo. Ahí tienen foros, por ejemplo, tienen consultas por videollamada para docentes, o sea, 3 veces a la semana. Y además tienen, esto que yo les digo, hay un enlace para que entren a la zona de prácticas. Hoy yo le llamaba zona de prácticas, no se llama exactamente zona de prácticas acá, pero fíjense qué dice. Se escribe en rol docente. Bueno, a ver, creo que no, agradecimientos, no tenemos en principio más consultas. Creo que para los talleres de mañana tenemos bastante material. Es el viernes, Mayra. El viernes, perdón. Sí, el viernes, verdad. Hace el otro día que estoy anunciando para el jueves la reunión. Porque mañana nos reunimos nosotras. Así que, bueno, tenemos... Gustavo agradece también excelente exposición, así que diría que estaríamos cumpliendo el objetivo del segundo día.
habiendo superado las pruebas de realmente todas, porque no nos faltó ninguna prueba de la virtualidad superar, que el YouTube, que el audio, o sea que... Yo estoy viendo gente que conozco desde la adolescencia, creo, o sea... Si uno quería bajarse del pedestal del docente así allá, que todo lo sabe, esta virtualidad nos bueno, ayudó tal cual, o sea, esto es interesantísimo, o sea, Moodle está pensada para bajar ese pedestal, porque en un foro puedo responder yo desde el rol docente, o puede responder cualquiera de sus compañeros o sus compañeras, eso te baja de entrada, ¿no? Yo estoy dando una conferencia, ¿no? En lugar de experta, y estoy acá en el mismo cuadradito que el resto. O sea, ocupo el mismo espacio que el resto. Tengo el micrófono abierto, pero, digamos, pueden abrirlo las otras 80 personas que están. O sea, eso es interesantísimo, cómo cambia ese rol. Bueno, muchas gracias, Ana. Un gusto, la verdad que me he sentido muy cómoda. Y nos vamos a encontrar en los talleres.